Hola amigos, muy buenas tardes, noches, días, según estés viendo tú este video. El día de hoy vamos a comenzar y vamos a comenzar con el verso 19 del capítulo 1 eh, de Efesios, esta carta tan bonita que estamos estudiando, la carta circular, inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pablo, con palabras llenas de sabiduría y de gran verdad. Eh, es un gusto que estés aquí. Y dice la palabra de Dios en Efesios 1, 19 y 20, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un poder constante e infinito. Dinam. Es una palabra importante que se menciona dos veces en el versículo 19, el cual es la supereminente grandeza de su poder, ahí se menciona, para con nosotros los que creemos, se está hablando de un grupo de personas, ese poder se ejerce en este grupo de personas que son los creyentes, en este caso de Éfeso, y pues de todos los santos, ¿verdad? Y dice, según la operación del poder, otra vez, dínamo, del poder de su fuerza. Este es el verso 19. Es importante que no perdamos de vista esta palabra dínamo y la palabra poder. Súper importante que tengas tu Biblia a la mano, tu libreta, tu lapicero para que hagas tus anotaciones. Y como en las demás clases te voy a sugerir y recomendar que anotes y por tu cuenta también sigas estudiando cada uno de estos versículos, sigas profundizando más en la escritura, porque eso nos va a llenar de mucha bendición en nuestras vidas y vamos a poder caminar de una manera correcta, y no solamente correcta, sino también confiada, no esperando llegar a llenar, perdón, el ojo humano, sino cumpliendo el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra. Bueno, seguimos. Efesios 1:19, lo puse en esta versión, en latinoamericana, y dice, el cual es su extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Aquí nos habla de poder, ¿verdad? De dínamo. Muy bien. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8. Sinónimos: potencia, fuerza o virtud. Tú y yo antes no podíamos haber entendido las escrituras o poder tener estos tiempos de estudios, aunque sea a la distancia, porque pues no creíamos en el Evangelio ni en el Señor Jesús. Sabíamos que existía un Dios probablemente, o algunos de nosotros pudimos haber sido ateos, no lo sé. Eh, pero aquí hay una promesa de parte de Dios, ¿no? En Hechos 1:8, que vamos a recibir ese poder, ese, esa grandeza del poder para con nosotros los que creemos. De eso nos habla, ¿no? Que vamos a recibir ese poder, esa potencia. Y vemos también en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Ese poder que opera en nosotros es lo que Pablo está pidiendo en su oración al Padre, en esta oración apostólica, como lo habíamos visto en el verso 18, que fueran alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender este poder que ya está en ti, en mí y en todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo.
Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, está hablando de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder de Dios actúa sobre todo el creyente. Es por eso que dice poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Súper importante que estudiemos un poco más acerca de la palabra dínamo o dínamos, para que podamos comprender que es algo constante, es una potencia, es una fuerza, es una virtud. Hoy tenemos la virtud de entender las escrituras un poco más y ese es el poder de Dios, ese poder que influye en nuestros corazones para poder buscar más de Dios, más de su palabra. Dice el versículo 1:20, la cual operó en Cristo, este poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:20. En Romanos 6, verso 8 y 11, dice la palabra de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este poder, esta virtud, esta fuerza de parte de Dios, operó en Cristo resucitándole. Y cada uno de nosotros, o en cada uno de nosotros, también se encuentra este poder maravilloso de Dios, que nos hace romper esas cadenas del pecado. Hoy ya no vivimos para el pecado, ya vivimos para Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que recordar lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, que todo es en Cristo y es para Cristo y es para su gloria. El día de hoy tú y yo pues muchas veces vencemos el pecado, pero no es por nosotros mismos, es ese poder que opera en nosotros, ese poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder que nos permite cada vez alejarnos más y más del pecado y vivir cada día más para Cristo, para Dios, por medio de Jesucristo. Es decir, el que tomaba, pues ahora ya no toma, ¿verdad? Y no es porque lo estén obligando, simplemente es porque si se ha estado discipulando, si se ha estado llenando de la palabra de Dios, es obvio y lógico que si es de estas personas por las cuales ora Pablo y dice a los que creemos, eh, esta persona se va a ir alejando de ese pecado. Y así la mentira y el robo, bueno, tantos pecados que se pueden mencionar. Mientras más seamos llenos de la palabra de Dios, este poder va a actuar en nosotros, este poder que resucitó a Jesucristo va a actuar en nosotros para que podamos quitar de nuestras vidas el pecado y vivir para el Señor de una manera adecuada, ¿sí? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto es bien importante, la parte B de este versículo, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, es decir, que Cristo siendo humillado aquí en la tierra, el Señor Jesús, el Padre lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Y nos habla no necesariamente de que el hombre, Jesús, el hombre, fue pasado a ser Dios. No, no. Ya Jesús era Dios. Recuerdas que es Emmanuel, Dios con nosotros. Simplemente retomó el lugar que le correspondía. No es que se elevara Jesús hombre a Dios. Él ya era Dios. Esto es un poco complejo y es por eso que debemos de estudiar un poco más y les pido que por favor estudien
esta parte más a fondo, porque no es que se haya elevado a Dios, ya era Dios. Recordemos que tenemos un Dios trino y lo hemos visto en las clases anteriores, que es un solo Dios. La parte a donde se encuentra Jesús, que es la parte humana, deja este cuerpo de pecado y es resucitado en un cuerpo glorificado. Este cuerpo glorificado está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Y si nosotros leemos las escrituras y comprendemos esta parte, debemos de saber que Dios es espíritu. Por lo tanto, no hay como una mano derecha, ¿verdad? Sino que esta parte de sentándole a su diestra es la parte como decirle, toma el poder o se sienta en un lugar de poder, de privilegio que siempre tuvo, que siempre tuvo Jesús, ¿no? Que lo dejó para venir al mundo a morir por cada uno de nosotros. Y en este mismo poder de Dios que logra todas las cosas, eh, lo transfiere de nuevo a este lugar de poder, de soberanía, de realeza. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver en el versículo que viene, en el 21. Dios, con el poder que Él tiene de resucitar a Cristo y colocarlo en el lugar que le corresponde, un lugar de gloria. De igual manera, también así también nosotros, dice aquí Pablo en Romanos, así también vosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también tenemos que recordar que también parte de la herencia que hemos recibido al estar como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesús, es el hecho de que también estamos sentados a la diestra. Es maravilloso, ¿verdad? Que también estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Recordemos eso, siempre es bien importante. En Cristo. Aquí no hay nada de que el humano pueda gloriarse o decir yo lo he alcanzado. Todo esto es por medio de Cristo. Las coronas que tú y yo vamos a recibir en el momento en que estemos frente a nuestro Dios, pues realmente le pertenecen a Cristo, porque Él fue el que hizo toda la obra, ¿verdad? Continuemos. La firme esperanza de una gloriosa realidad, el poder del Evangelio. Y esto es real. Esto es una firme esperanza de una gloriosa realidad. En 1 Corintios 15:20 dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, cuando la palabra de Dios habla ahí de los que durmieron, son de los que están esperando a que el Señor regrese, ¿verdad? Son todos aquellos hermanos que pues ya están descansando, están durmiendo, esperando esta parte de ser resucitados en el día del Señor. Colosenses 3:1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, nosotros vamos a buscar con ese poder de Dios el hacer lo correcto, el llenarnos de su palabra, el seguir por fe, pero no una fe ciega, sino con esa certeza de lo que esperamos, que es la venida de nuestro Señor, y este cambio de cuerpo de pecado a un cuerpo glorificado. Son cosas bien hermosas que ya tenemos en el Señor, que ahorita probablemente no son hechas, estamos en un proceso, pero estamos esperando, ¿verdad?, a que venga el Señor. Y debemos de estar conscientes de ello. No el hecho de que tú te llames evangélico, cristiano o de alguna otra denominación te hace hijo de Dios. Efesios capítulo 1 nos habla de quiénes son los hijos de Dios y cómo es que llegamos a pasar o llegamos a ser hijos de Dios. Solamente es por medio de Jesucristo y es por el puro afecto de su voluntad de Dios. Por eso el Padre es bendito, ¿verdad? Por eso Pablo lo menciona como
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque ya nos ha bendecido y tenemos esta bendición, este poder en nosotros, que va ejerciendo una influencia divina y maravillosa en nuestras vidas día a día, cada vez que pasamos tiempo en las Escrituras, cada vez que tomamos un discipulado, cada vez que oramos, este poder va actuando en nosotros para dejar esa vida de pecado, para abandonar ese pecado y seguir lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es nuestra firme esperanza de una gloriosa realidad, el poder del Evangelio. Si tú que estás viendo este video aún no has recibido al Señor Jesús, yo te invito a que conozcas a Jesús, que conozcas sus promesas, que conozcas su verdad. No hay otra verdad más que la que viene en la palabra de Dios, y encontrarás a lo largo y ancho de una vida cristiana muchos testimonios de vidas transformadas. No con esto te digo que tus problemas se van a solucionar, pero es mejor estar en Cristo que sin Cristo. Tenemos promesas maravillosas y tenemos este poder de Dios que nos tiene una promesa maravillosa para cuando venga el Señor por su iglesia. La coronación de Cristo, Él gobierna todo el universo a favor de su iglesia. Esto es su obra mediadora. Recuerdas, ¿no? Lo que vimos en capítulos anteriores acerca de la expiación, y cómo Él toma el lugar que nos correspondía a nosotros y hace esta obra maravillosa, ¿verdad? Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es su obra mediadora, Él está intercediendo en todo momento. Ahora el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre y tiene poder y dominio sobre muchas, sobre todas, no sobre muchas, sobre toda potestad, sobre todo lo que alcancemos a ver, Él tiene poder y potestad. Y dice que ¿quién nos condenará? Si Cristo es el que murió, ¿no? Murió por ti, por mí. ¿Quién te pueda decir que tú eres un alcohólico o drogadicto, ¿no? Nadie. Si Cristo ya te alcanzó, si estás empezando a seguir al Señor, nadie puede condenar. Porque el único que podía, pues tomó su lugar por ti y por mí, y hoy nos puso en un lugar de privilegio, de honor, al ser llamados hijos suyos. Entonces, es maravillosa su obra mediadora porque aún el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. Si al día de hoy tú tienes algún problema, alguna dificultad, pues pon todo en manos del Señor. Él está intercediendo por ti y es de gran poder lo que Él hace en todo tiempo. Hebreos capítulo 2, verso 8 y 9 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Voy a quitar los lentes porque no leo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. El Señor ahorita está en un lugar de poder, de autoridad, y si tú estás del lado de Jesús, pues por así decirlo, tienes todas las de ganar. Seguramente ahorita no has visto todas las promesas de Dios cumplidas en tu vida, pero se van a cumplir. Esto es una esperanza y eso alimenta nuestra fe. Y no es porque mi fe sea ciega y ya no, porque hay promesas, hay palabra de Dios que está escrita en la Biblia que debemos de esperar. Ese tiempo de espera te va a ser con un carácter muy similar al de Cristo, al del varón perfecto. Este tiempo de espera
nos va a hacer confiar y a tener la fe necesaria y suficiente para dar gloria a Dios. No para que sucedan las cosas van a suceder si están escritas, sino para darle gloria a Dios en el momento de la dificultad, ¿sí? Salmos 110:1, este salmo es importante en este capítulo de Efesios. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es una palabra profética en el Salmo 110:1, perdón, donde el salmista está hablando de Jesús, que en este momento él pues ya está con autoridad y tiene a todos los enemigos por estrado en sus pies, absolutamente a todos. Al príncipe de este mundo que es Satanás, él está ya en los pies de Cristo. Entonces no hay nada que temer, amigos, no hay nada que podamos temer estando en él. Apocalipsis 12:10 también habla acerca de este lugar maravilloso donde se encuentra nuestro Salvador. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10 nos habla acerca de este poder y este dominio que tiene Cristo, no solamente en este tiempo, sino también en el venidero, a donde es expulsado Satanás, porque es él el que acusa a cada uno de los hermanos. Entonces, pues, demos ese poder que es infinito, que no cambia, él sigue siendo poderoso y seguirá siéndolo. Efesios 1:21 y 23 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encanta el cierre de esta oración apostólica. Lo vamos a ver más adelante. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Lo puse ahí en rojito porque lo vamos a resaltar un poquito. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 2:18 y 19, en Reina Valera Contemporánea, nos dice, no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Aquí nos está hablando de falsos maestros que sin duda, sin conocer la doctrina, están engañando a las personas con ángeles y con imágenes y con muchas cosas que no son convenientes, ¿sí? Igual y pueden estar esos ángeles, pueden existir, pero no tienen un poder como lo tiene Cristo, porque para Él se le fue dado todo el poder y toda gloria y toda honra. Entonces aquí Colosenses nos dice, no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Recuerden que pues Pablo igual también decía, si aún nosotros venimos y les predicamos un evangelio diferente o un ángel, pues no le crean, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ahora en redes sociales,
pues hay bastantes, ¿no? Personas que pueden estar metiendo ahí doctrinas engañosas. Lo más recomendable es seguir estudiando las escrituras y nos guste o no lo que venga en la Biblia, nos acomode o no al estilo de vida que estemos llevando, simplemente es una verdad, ¿sí? Cristo está sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en esta tierra. No solo en este siglo, o sea, no solo en este tiempo, ahí estaba escribiendo Pablo, sino también en el venidero, en lo que estamos ahora y en lo que ha de venir, ¿no? Porque sigue habiendo eh, bastante engaño. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos quitó la tela de los ojos y hoy podemos venir a su palabra, podemos entender un poquito más y vamos a seguir creciendo en este conocimiento que solamente el poder de Dios, la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para podernos llevar a esa verdad absoluta, para poder entenderla y comprenderla, que es por lo que está orando Pablo, para que nosotros podamos entender todo lo que Dios ha hecho, todo lo que sigue haciendo y seguirá haciendo para su gloria y su honra, y en la cual pues estamos involucrados nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La extensión de la posesión de Cristo, no solo en este siglo, sino también en el venidero, el verso B. Dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7 en Reina Valera contemporánea. Esta extensión de la posesión de Cristo, pues también somos nosotros, ¿no? Porque como el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo esto fue por su gracia, por su amor, por su bondad, para con nosotros los que estamos en Cristo. Es importante esto, es muy, muy importante que sepamos que todo es por medio de Él, para Él y en Él. No hay nada en ti y en mí que podamos decir, yo lo merezco porque he sido tan bueno. Eso realmente no es bíblico. Todo el honor y toda la gloria es para nuestro Señor Jesús y para nuestro buen Dios, nuestro Padre eterno, porque Él decidió adoptarnos, adoptarnos hijos suyos por el puro beneplácito de su voluntad, para su gloria, su honra, que siendo nosotros enemigos de Dios, ahora somos hijos. Eso es maravilloso. Esta extensión de la posesión de Cristo, pues también somos nosotros, es su iglesia, su cuerpo. Él es la cabeza, Dios lo ha puesto por cabeza de esta iglesia universal. No se trata de una denominación, no se trata de una organización religiosa, se trata realmente de la iglesia de Jesús, aquellos que han sido salvos por el poder de su palabra, por la palabra de verdad, de todo lo que hemos venido estudiando. Efesios 3:10 en Reina Valera contemporánea nos dice, para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Aún inclusive lo hemos escuchado de nuestros predicadores, de nuestros pastores, que aún los ángeles están atentos a cada enseñanza que da la palabra de Dios por medio de sus siervos, ¿verdad? Para entender todos estos misterios, toda esta sabiduría de Dios. Y para eso está la iglesia, para dar testimonio del poder de Dios, de la influencia divina del Espíritu Santo, de la obra mediadora, expiatoria de Jesús, para que pueda la gente comprender cómo una persona que realmente al ojo humano no podía valer nada, Dios le da un valor maravilloso al reconciliar a este pecador con Dios por medio de Jesucristo, influenciado por el Espíritu Santo, porque sabemos que tenemos un Dios trino que trabaja en conjunto para hacer esa obra maravillosa.
y para que nosotros también de esta manera podamos ir extendiendo el reino de Dios, el evangelio, pero un evangelio verdadero, no un evangelio lleno de motivaciones, de frases bonitas, alentadoras, que a cualquier alma despierta, porque el alma está sedienta de una palabra, eh, pues de bondad, de una palabra que pueda sacar el mejor ánimo de la persona. No, no, aquí venimos con la palabra de Dios a decirte, pecador, arrepiéntete. Hay salvación en la sangre de Cristo, hay perdón por medio de Jesucristo. Acércate al Señor. No se tratan de palabras que puedan mover emociones. La iglesia no está para eso, la iglesia está para mostrar la obra maravillosa y gloriosa de Dios aquí en la tierra, el poder que tiene su palabra, que es continuo, que no lo detiene nada, ¿sí? Que este poder es capaz de resucitar a un hombre y es capaz de resucitar a cualquiera, ¿no? Siempre y cuando esté en Cristo Jesús. Todo esto es maravilloso. Todo esto que hemos ido aprendiendo a lo largo de este capítulo 1 es muy bonito de parte de Dios, porque seguramente tú y yo habíamos leído Efesios y lo hemos leído 3, 4 veces y tal vez alcanzamos a ver algunas cosas, pero hoy por medio de su palabra, por medio del poder de su Santo Espíritu, podemos ver un poquito más. Podemos entender nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra posición como iglesia, como hijos, cuáles son todas estas bendiciones con las cuales el Señor nos ha dado, nos ha llenado. Podemos ver el sello del Espíritu Santo, podemos ver las arras del Espíritu Santo, podemos entender ahorita lo que Pablo está orando y está diciendo, Señor, que puedan ver todo este poder, toda esta maravilla que tú haces para tu gloria, tu honra, para que puedan ir a predicar a otros lados de este evangelio verdadero. Todo tiene sentido, ¿sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Salmo 8:6 dice la palabra de Dios, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La gloria de Dios y la honra del hombre. Aquí te voy a pedir que tú leas en casa, terminando de ver este video, de tomar esta clase, leas el Salmo 8 completo, para que puedas entender esta gloria de Dios y la honra del hombre, esa honra que le dio al hombre, ¿no? En este caso a Dios hecho carne, a Jesús, ¿no? Primera de Corintios 15:27 dice la palabra de Dios, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, está hablando de Jesús, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Todo está bajo los pies del Señor. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra autoridad más alta que Jesús. No hay un poder más grande que el de Dios. Hebreos 2:8 dice la palabra de Dios. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esta parte ya la habíamos estudiado. Todavía no vemos algunas de las cosas que son sujetas, pero ya están escritas y eso es cuestión de esa fe verdadera, que creemos en sus promesas. Desde el Salmo 8:6 vemos cómo el Señor va cumpliendo en las dispensaciones su palabra. Así como el día del Señor muchos van a ser resucitados y otros tantos van a ser arrebatados con ese poder del cual hablamos, de ese poder infinito, esa soberanía. Todo esto ahorita tal vez no lo hemos visto, pero lo vamos a ver si el Señor quiere y permite. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos encomendó ir a compartir el Evangelio y a ser discípulos. Y el Evangelio verdadero, pues ya lo hemos hablado, ¿verdad? De hablar realmente de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y pues hacer discípulos es también
pues empezar a enseñar a otros creyentes a estudiar la Biblia, a comprender todo esto. Es bien, bien importante. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, Efesios 1:23. La iglesia, pues es el cuerpo de Cristo. La iglesia es conformada por todos aquellos creyentes, todas aquellas personas que han creído en el Evangelio y que el día de hoy pues van siguiendo a Jesús. Esa es la iglesia. No es una cuestión de denominaciones, no es una cuestión de un grupo religioso, es la iglesia de Jesús. Este es el cuerpo y Jesús está puesto por cabeza. Vuelvo a reiterar, las clases anteriores ya lo hemos hablado, es puesto por cabeza y nosotros somos tan diferentes, pero llevamos una función tan específica en cada área para la edificación de la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia, para seguir lo que el mismo Jesús nos ha mandado a hacer. Dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es su cuerpo. Este es su cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, nosotros tenemos que estar siendo llenos todos los días de la palabra de Dios, tomar nuestros discipulados, estudiar por nuestra cuenta, preguntar cuando no sabemos, porque no todo lo sabemos, y recurrir a personas con mayor sabiduría, ¿no? Ahí están nuestros pastores en cada una de donde tú te congregues. Estos pastores pues son puestos por Dios y son, en este caso, las personas a las que debes de recurrir para poder comprender un poco más las escrituras. Juan 15:5 dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es un honor ser el cuerpo de Cristo. Es un honor estar pegado a esa vid verdadera. Porque sin esa vid tú y yo no podríamos dar fruto. Si no estuviéramos pegados a esa vid donde corre la savia, no podríamos dar fruto. Nada podríamos hacer. Seríamos varas secas. Y ya sabes a dónde van las varas secas. A la leña, ¿verdad? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Tiene un propósito maravilloso en esta dispensación de gracia, que es el compartir el evangelio verdadero, la palabra de verdad, la palabra de nuestra salvación. En el lugar donde estés, donde el Señor te puso, con las personas que estás. Efesios 3:19 dice la palabra de Dios: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer implica, pues, esta parte de la sabiduría, ¿no? Recordemos también en clases anteriores que nosotros el día de hoy ya tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado. Hoy podemos conocer ese amor de Cristo, que puede exceder todo conocimiento, porque ¿cómo es posible que una persona, o por así decirlo, pueda dejar absolutamente todo para morir por ti o por mí? Nadie en su sano juicio lo haría. Pero Jesús, en su amor, Dios mismo el Padre, dice en Juan 3:16, que dio a su Hijo. Es un amor ágape, un amor sufrido. Y ese amor es el que nos trae salvación. Y somos llenos de toda la plenitud de Dios por medio de ese amor de Jesús. Esto es real, estamos completos. El día de hoy probablemente tú piensas o yo pienso que nos está haciendo falta algo, pero la verdad es que no. La Escritura nos dice que estamos llenos de toda la plenitud de Dios cuando estamos en Cristo.
Si tú sientes un vacío en tu corazón y ya has escuchado el Evangelio, entrégaselo al Señor. Entrégaselo, Él es poderoso. Y si tú aún no conoces a Cristo, entrégale tu vida. Si tú sientes que tu corazón está vacío y nada lo llena, entrégale tu vida, porque es importante. Es muy, muy importante. Tú no estás viendo este video por casualidad. Tú no estás en esta clase por casualidad. Dios quiere hablarte de una manera personal, de una manera más íntima. Quiere llevarte a lugares que no has conocido aún. Deja que ese poder obre en ti. Aquel que lo llena todo o lo llena todo, ¿verdad? Dice Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí le está hablando a Jeremías, ¿verdad? Un profeta que sufrió por momentos de, de desánimo. Nada puede estar oculto delante de Dios. Él lo llena todo, Él es la plenitud de todo. Primera de Reyes 8:27 dice la palabra de Dios. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, ¿sí sabes cuáles son los cielos de los cielos? No te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos es el tercer cielo, el que llamamos nosotros el tercer cielo, es donde está el trono de Dios. Dice aquí en Primera de Reyes, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Tú sabes que Emmanuel, Dios con nosotros, Él ya estuvo aquí, hecho hombre. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Él es la plenitud. Jesucristo es la plenitud. Él lo llena absolutamente todo. No hay nada que pueda ser oculto. Tus intenciones, mis intenciones, no pueden ser ocultas. Él está. Él siempre es. Él siempre va a estar. Podemos estar deprimidos y el Señor está ahí. Podemos estar llenos de gozo y el Señor está ahí. Pudimos haber pecado y aún el Señor ahí está. No podemos huir de la presencia de Dios, porque Él es el que lo llena todo. Hay vacíos en el corazón por el engaño del mundo que te hacen creer que tienes una necesidad. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo encontramos la plenitud, encontramos la totalidad y la felicidad. Y no quiere decir con eso que todo el tiempo vamos a estar jajaja y sonriendo, no, no. Pero simplemente vamos a estar en paz, vamos a estar en calma, aún en los momentos tan complicados. Seguramente en estos tiempos del COVID, muchas familias están pasando por situaciones difíciles. Y me incluyo, pero no por eso voy a apartarme del Señor, porque yo sé que en Él encuentro la plenitud y la totalidad, y no lo sé porque soy muy inteligente, sino simplemente porque la influencia que el Espíritu Santo ejerce en cada creyente lo lleva a estar pegado, lo lleva a buscar más de Dios, lo lleva a crecer en Dios, lo lleva a crecer en conocimiento, lo lleva a acercarse más a Él. Y pues para finalizar esta pequeña clase, amigos, eh, está este pequeño versículo, Primera de Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y pues Efesios capítulo 1 nos habla de eso. Efesios capítulo 1, Pablo nos está hablando que el fundamento es Cristo. Nos da una identidad, la palabra de Dios, en este capítulo 1, de quiénes somos en Cristo. Y también nos muestra el poder de Dios y esta figura de autoridad de Jesús sentado a la diestra, reinando con poder desde ya. Entonces, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de escuchar voces que no provienen de la palabra de Dios? Que solamente mueven nuestras emociones y que pasando ese tiempo, pues caemos de nuevo en una depresión o en una angustia. Nadie puede venir a poner otro fundamento. Nuestra vida debe ser cristocéntrica como lo es la palabra de Dios. Y yo te invito a que tú perseveres en tus estudios, te invito a que perseveres en la lectura, en la oración, en estar pegado a la vid, porque vas a dar frutos, si no es que ya lo estás dando, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de paz, de amor, de fe, de templanza. Vas a estar empezando a dar todo esto cuando estamos pegados a Él. Que el hombre no te atemorice, que el único que te pueda infundir temor sea nuestro Dios, y un temor santo, no de ay que miedo, sino un temor reverencial, a donde podemos reconocer que Él es el bendito Padre que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que tú y yo aún no habíamos hecho lo bueno y lo malo, y el Señor ya nos había designado, nos había amado, nos había apartado, nos había sellado. Tantas riquezas que tenemos en Cristo y muchas veces no las podemos ver. Y aquí Pablo está orando por ti, por mí y por los Éfesos y por cada uno que toma esta lectura y hace conciencia de ella, por cada persona que ha creído en el Evangelio verdadero. Pablo está orando, está intercediendo, como también lo hace de esa manera Cristo, intercede por ti y por mí. Y esto es maravilloso porque esto nos debe dar un aliento a seguir adelante, a no quedarnos ahí estancados, sino salir a las calles a predicar el Evangelio, a compartir a los demás las buenas nuevas, esa palabra que nos dio vida. Pero recuerda que tu vida, y recuerda que lo que tú vas a hablar siempre debe ser cristocéntrico. En este tiempo posmoderno vamos a escuchar mucho humanismo, que puede venir disfrazado de bondad y de piedad. Pero tengamos cuidado con esos ángeles, porque no saben nada. Con esas personas que puedan ser influencers en este tiempo. Tengamos mucho cuidado. Queridos hermanos, pues les agradezco su tiempo en este capítulo 1 y los espero para el capítulo 2, que sin lugar a dudas también va a ser muy, muy edificante para nuestras vidas. Ya lo estoy saboreando. Para mí este capítulo 1 ha sido de mucha bendición, de mucha enseñanza de parte de Dios, y yo espero que para ti también. Espero que también a la par de un servidor vayas caminando y vayamos creciendo en el conocimiento de quién es Jesús, de cuál es su poder, en dónde está, cómo gobierna, quién soy yo, cómo influyo a mi entorno, pero todo esto de una manera bíblica. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Te recuerdo que todos los estudios, bueno, estos estudios de Efesios, estamos en un canal que se llama Hablemos Verdad en YouTube,
Y pues aquí te espero cada jueves, si el Señor permite y quiere, 7:30 de la tarde noche. Y pues aquí estamos, ahí te dejo el ID y el password, ¿verdad? 7. Si hay algún cambio, pues ya yo te lo iré informando en, en YouTube o en las redes sociales. Pues te mando un fuerte abrazo, bendiciones, Dios te bendiga.